Buenas noches y bienvenidos a las 5 de las 7. Como cada noche vamos a intentar contribuir a clarificar lo que está en disputa en las elecciones en curso. Y esta noche lo hacemos con una satisfacción particular porque comenzamos nuestro programa con dos jóvenes candidatos de dos partidos diferentes a los que hemos invitado para que dialoguen sobre todo entre sí. Y si es una satisfacción que sean jóvenes, es porque su sola candidatura desmiente esa idea generalizada según la cual los jóvenes no se interesan en la política, no quieren asumir responsabilidades públicas y han decidido que nuestro país es incorregible. Así que los felicito a ambos por entrar y dar este paso a una vida, a una actividad profesional que, como saben, yo creo, es áspera y les van a merecer no solo satisfacciones, seguramente también poco sueño y muchos disgustos. Ellos son Adriana Tudela, quien es candidata del partido Navanza País, que postula a Hernando de Soto. Ella postula al Congreso, como le he dicho, como número 5. Y junto a ella, Joaquín Rey, que postula al Congreso como número 9 por el partido Victoria Nacional, que lleva como candidato presidencial a George Forsyth. Ambos han hecho estudios universitarios avanzados y tienen posgrados en grandes universidades norteamericanas, Chicago para Adriana Tudela y Harvard para Joaquín Rey. Tienen experiencia también ya de trabajo en políticas públicas. Joaquín Rey se ha especializado en esa disciplina y ha trabajado incluso en el Banco Interamericano en Washington. Veo que Adriana Tudela ha sido asesora parlamentaria durante varios años, de manera que conoce la casa y sabe lo que se va a jugar en ella si es elegida. En ese contexto quisiera comenzar preguntándoles qué los ha motivado a postular al Congreso, es decir, a entrar a la vida política activa. Comienzo con usted, señora Adriana Tudela. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a tu programa. Gracias por estar acá, más bien. Bueno, yo estoy postulando al Congreso porque, al igual que muchísimos peruanos, estoy muy decepcionada y muy frustrada con cómo nuestros políticos han venido manejando el país durante los últimos años. Gran parte de nuestra clase política se ha visto enfrascada en una lucha por poder sin sentido y sin tener en consideración ni el beneficio ni el futuro del país. Y de paso, lo que han logrado es afectar a nuestras instituciones, han utilizado a nuestras instituciones como meros instrumentos para acumular poder y no las han entendido como lo que realmente son, que son mecanismos justamente para limitar el poder político. Y han generado una crisis política muy profunda que nos está hundiendo en la demagogia y en el populismo que estamos viendo todos el día de hoy. Esa situación a mí me ha preocupado muchísimo. Creo que estamos en un punto álgido, un punto de quiebre, en el cual se va a definir muchísimo sobre el futuro del país. Y lo que se va a definir es si nos vamos a seguir hundiendo en la demagogia y en el populismo o si vamos a lograr levantarnos y salir adelante para seguir creciendo todos juntos. Yo estoy postulando al Congreso porque estoy convencida de que puedo contribuir a lograr los cambios que necesitamos para que los peruanos recuperen la confianza en sus autoridades, para que recuperemos la confianza en nuestras instituciones, que es lo más importante, y también para que recuperemos la confianza entre nosotros mismos y podamos volver a creer todos que sí podemos tener un mejor país del que tenemos al día de hoy. Parecen razones convincentes, pero yo quisiera saber si en torno a ti, en tu entorno de amigos, gente de tu generación, todos admiran, aprecian, valoran, respaldan esta decisión, o más bien creen que estás tomando en un camino peligroso. No, yo la verdad es que he sentido bastante respaldo, tanto por parte de mis amigos como por parte de mi familia. Creo yo que todos somos conscientes de que efectivamente es un riesgo entrar a la cancha política, pero es un riesgo que yo considero que vale la pena tomar, y no solo vale la pena, sino que es necesario. El que no arriesga no gana. Y la verdad es que el país se merece que personas que realmente se quieran sacrificar por el país y que pongan al país primero participan en política. Sin duda. Gracias por esa respuesta. Joaquín Rey, en tu caso, explícanos qué te ha motivado a entrar a la vida política activa. Fernando, ¿qué tal? Adriana, buenas noches. Es un gusto estar acá y además compartir esta conversación con Adriana, por quien tengo mucho respeto.
Bueno, quisiera contarles que justo esta mañana he estado acompañando a nuestro candidato George Forsyth en La Libertad, recorriendo Trujillo, Salaberry, Boche, y lo que he visto es lo mismo que yo veo hace mucho tiempo, ¿no? Y es que la gente que está en las calles, en las casas, en los centros de trabajo, es gente largamente más comprometida, honesta, solidaria, trabajadora que la gente que llega al Congreso. Y a mí eso me parece insostenible, porque si algo debiera ser en todo caso al revés, ¿no? Que el Congreso sea nuestra mejor versión, pero resulta que es nuestra peor versión. Y creo que en parte esto se debe a que las personas que les interesa la política por las razones correctas han dado un paso atrás, ¿no? Y para cambiar esto no hay otra que pisar la cancha, a pesar, como decía Adriana, que probablemente puede ser una opción riesgosa, una opción dura, pero creo que hay que hacerlo. Y creo que hay que hacerlo en este contexto, porque me parece que los jóvenes hemos demostrado ya que la cosa pública sí nos interesa, nos compete, lo demostramos en noviembre en las calles, pero el siguiente paso es llevar esa energía y canalizarla a través de la política, porque es en la política pública en donde se hacen los grandes cambios que finalmente impactan en nuestras vidas. Y aquí, por eso estamos acá. De acuerdo, yo quisiera pasar ahora de esta consideración general a una más específica referida al partido en el que están ustedes postulando. Quisiera comenzar con Adriana Tudela. ¿Es que fue algo evidente optar por Avanza País y por Hernando de Soto, o hubo dudas antes de dar el paso de que tu nombre se inscriba en la lista de candidatos al Parlamento? No, Fernando, para mí fue algo evidente. Yo vengo siguiendo los pasos de Hernando de Soto, que es un académico muy respetado tanto a nivel nacional como internacional. Él ha realizado estudios muy profundos sobre el fenómeno de la informalidad, que en mi opinión es el gran drama que tenemos como país. Y creo en su diagnóstico, tanto en su diagnóstico como en las soluciones que él plantea para poder resolver este problema que en el fondo nos tiene divididos como país, porque tenemos un grupo de personas que se rige sus vidas bajo un grupo de normas, y luego tenemos otro gran grupo de personas que vive sus vidas bajo otras normas. Y esto no puede seguir así. Nosotros tenemos que avanzar como país, incluir a todos y todos cumplir las mismas reglas, cumplir las mismas normas, entenderlas y poder crecer todos juntos hacia un mejor país. Entonces, para mí la opción fue clarísima, y yo creo en el proyecto Hernando de Soto y considero que es una persona plenamente capaz para liderar el país. Todo eso explica por qué has optado por respaldar y acompañar políticamente a Hernando de Soto, pero no dice mucho sobre tu vínculo con el partido. ¿Cuál es tu relación? ¿Cómo tomas contacto con este partido particular, Avanza País, que se presenta más bien como un partido de izquierda, ¿no es cierto?, inspirado por el pensamiento político de Alfonso Barrantes, mientras que tú has subrayado siempre que te consideras alguien que está a la derecha? Efectivamente, como tú mencionas, Avanza País es un partido de centro-izquierda, izquierda democrática, y yo me acerco al partido a raíz del proyecto en conjunto que el partido forma junto a Hernando de Soto. Yo tomo la decisión de inscribirme en el partido porque el proyecto que Hernando de Soto está elaborando justo con el partido es un proyecto de largo aliento, de largo plazo, y por eso es que yo tomo la decisión de acercarme e incluso de inscribirme en el partido, porque confío en que este va a ser un proyecto a largo plazo y que es un proyecto que sigue los lineamientos que Hernando de Soto ha planteado, ¿no? De acuerdo. En tu caso, Joaquín Rey, ¿era evidente que tú ibas a postular en ese partido, o has tenido dudas, o ha habido algún proceso de reflexión sobre el tema? Bien, yo decidí postular con Victoria Nacional y en particular con George Forsyth, nuestro candidato, porque yo veo en él una serie de cualidades que creo que son fundamentales en un liderazgo político y más aún en el contexto actual. Lo primero es su claridad moral, ¿no? Saber distinguir lo que está bien de lo que está mal, que parece pedir poco, pero eso en política es importantísimo y siento que se ha perdido. Creo que George es una persona intachable y correcta, y eso es una primera cosa. Y lo segundo es que es una persona valiente, con coraje, que lo ha demostrado en su gestión en la victoria, y que además tiene esa misma valentía y coraje para denunciar también lo que no está bien. Y finalmente, creo que el tema de la juventud no es trivial. Él representa un cambio generacional, un recambio generacional, una nueva hornada de gente que está entrando a política,
quizá con nuevos códigos, quizá con otras formas, pero también que ven en la política una manera de contribuir. Tú le preguntabas a Adriana si es que la gente en su entorno le ha cuestionado la idea de hacer política, qué piensan los amigos, y es verdad que hay mucha gente de nuestra generación que había perdido esa fe en la política, ¿no? Y que una persona como George, joven, ¿no?, apueste por hacer política, creo que es una señal inspiradora para muchos jóvenes, ¿no? Y nos muestra que sí es posible hacer política decente y al servicio de los ciudadanos. ¿Y cómo contestas a quienes sostienen que no tiene la preparación suficiente y que además ha dejado su función como alcalde de La Victoria a mitad de camino? Respecto de lo primero, el nivel de gobierno que está más cerca de los ciudadanos es el nivel local, es el nivel municipal, el que tiene que recoger la basura, cuidar las calles, velar por los servicios públicos más esenciales. Y George tiene una experiencia muy valiosa en un distrito tan complejo como es La Victoria, que digamos en un nivel micro refleja los problemas que hay en Perú, o que al inicio de la gestión de George estaban, como eran la corrupción, la delincuencia, el desorden. Entonces, esa es una experiencia sumamente valiosa. Y también quisiera decir que respecto del segundo punto que mencionas, ¿no? Creo que hubiera sido un desaire mayor declinar a una postulación cuando un número tan grande de peruanos respaldaban su candidatura. ¿Cómo hubiera quedado con ellos, ¿no? Y es evidente que fue una decisión difícil, pero finalmente es un proyecto de mayor trascendencia, relevancia, importancia, y él tomó la decisión, lo evaluó y por eso decidió postular, ¿no? Y creo que el lugar que ocupa en este momento en las encuestas refleja que esto ha tenido mucha acogida, ¿no? Quedarse en La Victoria de alguna manera podría haber sido interpretado también como deshacer la voluntad popular. De acuerdo. Adriana Tudela, se han formulado algunas críticas, algunas dudas, algunas interrogaciones sobre los grados y los títulos profesionales de Hernando de Soto. Creo que nadie pone en duda el valor de su obra y su capacidad intelectual, pero sí el disponer de los títulos que él ha declarado poseer ante el Jurado Nacional de Elecciones, un bachillerato en la Universidad Católica y una semilicencia en un instituto de estudios de Ginebra. Sí, mira, Hernando de Soto ha consignado en su hoja de vida toda su trayectoria académica, incluidos esos 2 años de estudios generales letras que realizó en la Universidad Católica, y él ha acreditado todos los estudios que ha realizado. Lo que está acá en discusión, o lo que se ha pretendido poner en discusión, es el nombre, la etiqueta que él ha utilizado para referirse a esos 2 años que él realizó en la Católica. No hay discusión alguna respecto a que ese hecho es un hecho cierto. Estamos simplemente teniendo una discusión que yo considero francamente irrelevante y formalista sobre si el nombre que él escogió para referirse a esos 2 años es o no es. Uno puede decir que se llama certificado, que se llame bachillerato, pero el hecho es que él culminó esos 2 años de estudios generales letras. Y francamente, si nosotros condicionamos el derecho a la participación política de un candidato a un formalismo tan irrelevante, en mi opinión, creo que sería muy grave para la democracia, y yo creo que espero, en todo caso, que el sentido común prime en el Jurado Nacional de Elecciones y que prime también la democracia, ¿no? Porque estamos reduciendo la participación política a una tramitología que ya, digamos, linda con el sinsentido, ¿no? No se ha ocultado información y no se ha consignado información falsa. Bueno, vayamos entonces a temas que tienen que ver con el plan de gobierno. Yo he leído con detenimiento a ambos planes y me ha sorprendido que el plan de Avanza País es de lejos el más pequeño, porque tiene apenas una página y unas cuantas líneas. Y me ha sorprendido aún más que no aparezca, por ejemplo, una sola vez la palabra Estado. Esto me sorprende tanto más que en lo que he visto de tu campaña, uno de los temas más importantes es la reforma del Estado y la puesta del Estado al servicio de los ciudadanos y de sus libertades. ¿Cómo se explica la ausencia de este concepto de Estado en el plan de gobierno y por qué es un plan que parece, la verdad, haber sido escrita en un brevísimo tiempo para ser presentado el documento? Tú dirás, es una formalidad,
pero bueno, la vida civilizada está hecha de actos formales en los que uno presume que hay buena fe, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica este plan de gobierno tan insuficiente, por decirlo de esa manera? Como tú bien dices, es una formalidad y lo que se hizo ha sido presentar un resumen con los puntos claves del plan de gobierno, pero el plan de gobierno sigue estando en elaboración, de hecho ya se está culminando, y la problemática de la reforma del Estado, te aseguro que va a estar presente en el plan de gobierno. Lo que se presentó en su momento fue, como efectivamente se trataba de una formalidad, un resumen del plan de gobierno, pero la reforma del Estado va a formar parte del plan de gobierno ya desarrollado que se va a presentar durante las próximas semanas. En el caso de Victoria Nacional, el problema que se plantea es una formalidad también, pero en fin, cuentan las formalidades. Tiene que ver con aquello que se expresa en el cambio de nombre. Este es un partido que existía desde hace varias elecciones, con otro nombre, con otro liderazgo. Restauración era su concepto de base, dirigido por un pastor protestante, y ha sido transferido en buena cuenta a George Forsyth, que le ha puesto como nombre Victoria Nacional. Pero, ¿qué cosa queda del viejo partido en el nuevo? ¿Y qué cosa queda en particular de ese fondo religioso protestante que dio un origen a la creación de este partido? Sí, Fernando, quisiera brevemente solo referirme al punto previo, ¿no? Todos los partidos tuvimos una fecha límite para presentar un plan de gobierno, y si uno ve el esfuerzo que se ha hecho en muchos casos, es realmente monumental. O sea, en el caso nuestro plan de gobierno ha sido elaborado por un equipo de 40 personas, es un documento de 150 páginas, y si uno ve los de los otros partidos, también hay mucho trabajo, ¿no? Para mí también fue una decepción ver el plan de gobierno de Avanza País, porque es un documento de una cara que no tiene estrategias, metas, objetivos, indicadores, y creo que esperábamos más en este punto, y creo que sí es importante decirlo. Y respecto de lo segundo, este es un partido que efectivamente fue fundado por el pastor Lai. El señor Lai ya no tiene ninguna vinculación, él está retirado, dedicado a actividades religiosas, y el partido, el nuevo concepto del partido no tiene, digamos, en sus principios centrales una visión vinculada a creencias religiosas. Es un partido renovado totalmente, cuyo liderazgo ahora tiene George, que no mantiene en los cargos directivos a muchos militantes antiguos. La presidencia sigue a cargo de John Fernández, es verdad, pero esto va a cambiar dentro de poco. Entonces yo diría que hay una renovación total, el nombre se ha cambiado, el logo se ha cambiado, la gente se ha cambiado, y no hay esa visión, digamos, muy conservadora que había antes, y eso ya lo ha manifestado nuestro candidato presidencial antes. ¿Y cómo definirías el lugar que ocupa Victoria Nacional en el espectro político peruano? Adriana Tudela nos ha dicho que ella se siente de derecha y que está candidateando en un partido que es más bien de centro-izquierda. En tu caso, si quieres simplificar la explicación de lo que es tu partido y su posicionamiento a alguien que no lo conoce, ¿qué le dirías? Es un partido de centro cuya principal preocupación es resolver los problemas de los ciudadanos en su interacción cotidiana con el Estado, en sus problemas comunes, que esta categorización dicotómica entre derecha e izquierda no tiene tanta relevancia. Creo que tenemos una visión moderna, abierta al mundo, positiva, propositiva, con la ética como un pilar central, pero fundamentalmente de centro. Adriana, quisiera saber, tú has insistido mucho en que no se ha hecho en el Perú una verdadera reforma política y tienes algunas propuestas sobre este tema. ¿Puedes, de la manera más simple y concisa posible, explicarnos los lineamientos básicos de lo que tú crees que debe ser reformado para acercar a los ciudadanos de su Estado y su vida política? Sí, Fernando, yo considero que la reforma política que se aprobó durante los últimos años es una reforma muy superficial que no ataca los problemas de fondo de nuestra democracia. Nuestro sistema electoral es la columna vertebral de nuestra democracia y es ahí en donde se tienen que hacer los cambios. Por eso yo estoy planteando 3 reformas al sistema electoral. La primera de ellas es
pasar de tener ese sistema de listas que claramente nos está dando muy mal los congresistas y un Congreso muy poco representativo, a tener un sistema de elección por distritos más pequeños y uninominales. Esto quiere decir, por ejemplo, en Lima, que somos más de 8 millones de electores, en lugar de elegir a 33 congresistas, que cada uno de ellos representa en simultáneo a 8 millones de personas, que es un universo gigantesco de personas con distintas necesidades, con distintas características, lo que deberíamos hacer es dividir Lima en distritos electorales más pequeños para que cada uno de esos distritos tenga un solo representante ante el Congreso. Y con eso vamos a crear una relación mucho más directa y clara entre representantes y representados. O sea, primera lo que pasa reforma, ahora distritos es que más pequeños que permita que los ciudadanos sepan quién es su congresista. Exactamente. Y elección uninominal. Segunda reforma. La segunda reforma es renovar al Congreso a mitad de periodo. Nosotros tenemos que darle a los ciudadanos la capacidad de evaluar el trabajo que están haciendo sus congresistas. Y no una vez cada 5 años, porque lo que pasa el día de hoy es que solamente podemos decidir una vez cada 5 años. Y resulta que al año, a los 2 años, nos damos cuenta que el congresista que elegimos no está cumpliendo con lo que nos había dicho, tenemos que sentarnos y esperar 5 años a que termine el periodo para recién poder volver a tomar una decisión, y eso no puede ser así. Yo planteo que a mitad de periodo los congresistas evalúen a los congresistas y si consideran que hicieron su trabajo bien, que se queden a terminar el periodo, y si no, que sean reemplazados por otra persona que haga mejor el trabajo. Y por último, estoy planteando volver al voto voluntario, porque lo que está pasando con el voto obligatorio es que le damos a los partidos políticos un público cautivo, tienen un voto cautivo, no se tienen que esforzar ni presentar buenos candidatos, ni presentar buenas propuestas para que la gente vote por ellos. Si nosotros pasamos a tener el voto voluntario, lo que vamos a hacer es que los partidos realmente se esfuercen por convencer a los ciudadanos. Y los ciudadanos van a ir a votar solamente cuando sean realmente convencidos. Y esto se va a traducir en mejores partidos políticos más sólidos, que nos van a presentar mejores candidatos y mejores propuestas. Y además hay también un elemento de principio acá, que el voto es un derecho y los derechos no pueden ser obligados. A nosotros no nos pueden coaccionar a ir a votar bajo amenaza de cobrarnos una multa o de quitarnos nuestros derechos civiles. De acuerdo. Joaquín, si es que fuera gobierno Victoria Nacional, ¿tú promoverías que se respalden estas 3 reformas? Coincido casi en la totalidad con Adriana. Creo que sobre todo el tema de redefinir las circunscripciones electorales me parece fundamental. No sé si iría al extremo de circunscripciones uninominales, pero sí creo que, por ejemplo, San Juan del Lurigancho, con 1.3 o 1.4 millones de ciudadanos, sí debiera tener sus 2 representantes, ¿no? O sea, así como hace un par de años que se rompió esta tubería y hubo una nieve en San Juan del Lurigancho, ellos deben saber a quién recurrir. Entonces, esa relación se fortalece cuando hay circunscripciones más pequeñas. Eso me parece fundamental. Sobre el tercer punto, sí tengo un par de reparos, debo decir, ¿no? Si uno ve la experiencia... El punto es el voto que no sea obligatorio. El voto voluntario. El voto es voluntario, así es. Sobre la renovación a mitad de periodo, ahí también coincido. Me parece que eso es deseable, efectivamente. Pero vamos al tercer punto. Ahí tengo algunos reparos, debo decir. Porque si uno ve la evidencia internacional en los países donde el voto es voluntario, por lo general quienes acuden a votar es la población más informada, que es también la población de mayores ingresos, por lo general. Es inevitable, ¿no? Y a mí se me suena eso, que eso podría no ser del todo democrático porque termina sobrerepresentando a un porcentaje de la población con mayores ingresos, más educados, y en un país como el nuestro sabemos que a veces el nivel de ingresos no depende de la más voluntad instruidos, propia, dices, ¿no? Más instruidos, no sé si más educados. Más instruidos. Así es, más instruidos, es correcto, esa es la palabra correcta. Y en un país como el Perú, donde tu nivel de instrucción no depende de tu esfuerzo, sino del lugar donde naciste, esto es un hecho, me parece que esto puede ser un poco antidemocrático, ¿no? Y lo segundo respecto de que no podemos exigir a alguien ejercer un derecho. Esto es un derecho, pero también puede ser visto como una obligación, ¿no? Es un compromiso mínimo, así como uno cuando vive en un estado o paga sus impuestos porque es una obligación. Ejercer el voto también puede ser percibido hasta cierto punto como una obligación como ciudadano, ¿no? Entonces, creo que estaría abierto a profundizar este debate. No tengo una respuesta categórica en este momento, pero sí presentaría ese par de reparos. Adriana, hemos visto que de una manera sutil Joaquín Rey ha introducido el problema de la desigualdad, que no había sido abordado hasta ahora en nuestra conversación. Y él teme que la desigualdad pueda ser acentuada con una decisión de ese tipo. ¿Qué propones tú desde tu perspectiva de derecha para reducir
los márgenes de desigualdad en nuestro país que sin duda generan un problema grave para todos. Gracias, Fernando. Primero quisiera referirme a las dudas que tiene Joaquín. Yo creo que tampoco puede haber legitimidad en un gobierno electo cuando obligamos a las personas a ir a votar. Y además ya hay un alto porcentaje de votos nulos y en blanco. Así que esto se trata de un derecho. Ir a votar es un derecho. A nosotros no nos pueden obligar a elegir. Si nosotros queremos no elegir, deberíamos también tener ese derecho. Y no incide en la legitimidad o no de un gobierno, porque al día de hoy estaría Joaquín diciendo que el gobierno es legítimo solamente porque obligamos a las personas a ir a votar. Y eso, desde mi punto de vista, es inaceptable. Desde el punto de vista de la reactivación económica para atacar el tema de la desigualdad, que a raíz de la pandemia se va a ver mucho más agravada, hay varias cosas que se pueden hacer desde el Congreso. Creo yo que, digamos que la reactivación económica, hay que ser claros, depende en su mayoría del Ejecutivo, pero nosotros desde el Congreso sí podemos apoyar con cierto tipo de políticas o de marcos jurídicos en particular que el Ejecutivo necesite para sacar adelante sus políticas. Yo me quiero enfocar en impulsar a las MIPYMES, a las microempresas, a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, darles las herramientas que necesitan para crecer, para seguir invirtiendo y para generar cada vez más puestos de trabajo. Y para eso creo yo que nosotros tenemos desde el Congreso que darles predictibilidad. Nosotros tenemos que darles las capacidades para poder crecer sabiendo que el día de mañana no les van a cambiar las reglas del juego. Entonces, una de mis principales propuestas es plantear un 2x1 regulatorio. Esto quiere decir que el Estado, por cada nueva regulación o por cada nuevo trámite que debe emitir, se ve obligado a hacer una evaluación de las regulaciones y de los trámites que ya están vigentes para ver cuál ha sido el impacto que han tenido estas regulaciones y verse obligados a eliminar 2 de estas regulaciones por cada nueva que emitan. Porque lo que tenemos es un problema de hiperregulación en el Estado peruano. Tenemos más de 500.000 de normas vigentes y eso genera no solo trabas para crecer, sino que también genera muy poca predictibilidad. Entonces yo creo que eso es algo que nosotros podemos impulsar desde el Congreso y en ese sentido va mi propuesta. Veremos, ¿eh? El tema no es fácil, pero estás comprometida entonces a buscar esta fórmula 2x1 en materia regulatoria. Nos quedan 2 minutos, así que quisiera hacer preguntas muy puntuales. Primero a Joaquín Rey, ¿cuáles exoneraciones tributarias deben ser abolidas? Se ha discutido algún tema de coyuntura, ¿no? Por ejemplo, en el régimen agrario hay un tratamiento diferenciado donde se paga impuesto a la renta del 15%. En la fórmula que se ha consensuado, esta es una exoneración porque finalmente se baja del 30 al 15, esta exoneración se va a mantener por varios años más. Creo que eso no hace sentido. La agroindustria ya es una industria muy rentable, boyante, emblemática del Perú. No veo por qué tendríamos que seguir con estas exoneraciones. Lo mismo con los hidrocarburos en general, más aún cuando es una industria con externalidades negativas tan fuertes. Y finalmente está el tema de la educación universitaria privada. Las universidades privadas hoy en día son un negocio muy rentable. De hecho, algunas financian candidatos presidenciales con muchos recursos. Y si ya estas universidades han probado que ya han podido licenciarse, brindar educación con un estándar aceptable de calidad y aún sigue habiendo un negocio tan grande, no vería por qué habría que ponerles una exoneración o mantener esa exoneración. Entonces yo también iría por la eliminación de esa exoneración. De acuerdo. Una pregunta a la abogada que quiere además reformar una serie de aspectos del Estado. La vacancia presidencial que se votó contra Martín Vizcarra, ¿estuvo bien hecha o debemos reformar esta figura constitucional? Mira, desde mi punto de vista, al día de hoy, para mí es un hecho indiscutible que el Congreso tiene la facultad de vacar al presidente y también considero que es un hecho indiscutible que la incapacidad moral es determinada por la mayoría parlamentaria. Así operó cuando se pretendió vacar a PPK y así se logró vacar también a Alberto Fujimori. Ahora, la vacancia contra Martín Vizcarra puede haber sido inoportuna, pero yo considero que sí se ajustó
a las normas constitucionales. Ahora, eso no quiere decir que en el futuro nosotros no debamos plantear la posibilidad de restringirla o tal vez definir mejor en la Constitución a qué nos referimos exactamente por incapacidad moral. Y además creo yo que tenemos que también volver a la bicameralidad. Yo creo que si nosotros tuviésemos un Senado, haríamos más largo y difícil un proceso de vacancia presidencial, y creo yo que nos ahorraría muchísimos de los problemas y de las crisis políticas que estamos viviendo como la de hoy, ¿no? Última pregunta a ambos, antes de darles 30 segundos para que digan palabras finales, que nos expliquen por qué deberíamos votar por ustedes. La pregunta que quiero que ambos contesten es si los partidos deberían, todos ellos, firmar el pacto ético electoral propuesto por el Jurado Nacional de Elecciones. Joaquín Rey. Sí, coincido, no vería razón para no hacerlo, por supuesto que sí. Adriana Tudela. Sí, de acuerdo, tampoco veo ningún motivo para oponerse a ese acuerdo. Joaquín Rey, nos has explicado las calidades de tu candidato y de tu partido, por lo menos de su plan de gobierno. ¿Por qué deberíamos escoger al número 9 de la lista por Lima y no a otros? No quisiera hablar de mis calificaciones porque no me parece ese es el desafío elegante. real, ese tienes que hablar sobre ti. Estás postulando. Bueno, puedo decir que me he preparado para esto por mucho tiempo. Estoy entrando a política, creo yo, por las razones correctas, no para servirme, sino para servir. Y quisiera dar el mensaje de que a pesar de las muchísimas decepciones que hemos tenido los de mi generación y la generación de Adriana en política, no podemos renunciar a la esperanza de construir una política decente al servicio de la gente. Y para eso es fundamental participar. Y por eso participo y por eso espero recibir el apoyo de muchos peruanos. Adriana Tudela, palabras finales a esa misma pregunta. ¿Por qué habría que votar por el número 5 de la lista Avanza País? Bueno, también, al igual que Joaquín, me he preparado durante mucho tiempo para tomar este paso. Yo ya he trabajado en el Congreso, sé perfectamente a qué estoy yendo. Y la motivación principal que tengo es recuperar el verdadero rol que debería tener un congresista, que es, por encima de todo, representar al ciudadano, más allá de fiscalizar y legislar. Y yo creo que, lamentablemente, esto es algo que muchísimos congresistas se han olvidado. Y yo estoy convencida de que podemos lograr los cambios necesarios para recuperar el rol que debe tener un congresista, y estoy convencida de que con comunicación y con rendimiento de cuentas claras lo vamos a lograr. Muchas gracias por la claridad de sus respuestas y los felicito a ambos por sus campañas, lo que he visto de ellas hasta ahora, y les deseo a ambos el mayor de los éxitos, porque ustedes proponen cosas, lo hacen con argumentos claros y saben dialogar y discrepar. Muchas gracias y felicitaciones por eso, que tengan buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual conversaremos con la señora Patricia Donaire, ex congresista y ex ministra de Inclusión y Desarrollo Social.